día de hoy, aunque yo traía una enseñanza que ya había preparado, abrí mi correo y me encontré un correo que venía de Puebla, de mis apóstoles, donde me daban una instrucción de qué enseñanzas tengo que dar durante todo el mes de octubre. Ya me las mandaron. Entonces dije, pues Señor, yo me someto. Y cuando la abrí dije, ay, en la torre, ay, ¿irían a contar algo hasta Puebla acaso alguien? Pero no, mire, ¿sabe qué es lo más tremendo? Es que estas enseñanzas que ellos nos mandan, las mandaron a nivel general. Todos los que somos parte del compañerismo aquí en México, que estamos bajo esa cobertura, se nos dio una instrucción de que durante este mes tenemos que dar esas enseñanzas. Y yo dije, Señor, todo coopera para bien, ¿no? El Señor sabe por qué trae esa palabra el día de hoy. Así es que prepare su mente y su corazón y dígase a usted mismo, esto proviene de Dios. ¿Ok? Entonces Dios quiere hablarnos acerca de un tema que durante mucho tiempo ha sido una complicación, no solamente a nivel de iglesias, sino a todo lugar a donde vayamos, en los trabajos, en la familia. Bueno, en la familia creo que es más complicado. Y pues resulta que a veces creemos que el andar hablando, que el ser chismosos no es complicado, no es grave. Y la Biblia dice que el chisme es un pecado. Tremendo, ¿no? Porque hace unos días lo estuvimos hablando, ¿no? En el grupo de 12. Solamente fue para el grupo de 12 una enseñanza que Dios me dio en específico para el liderazgo de la iglesia y donde se hablaba mucho acerca de ese tema del chisme y de la murmuración. Y pues entonces el día de hoy recibo la instrucción de que pues tenemos que hablar acerca de este mal que envuelve al mundo y que tristemente también se ve dentro de las congregaciones, ¿verdad? Y miren, el enemigo no distingue, el enemigo no ve de qué religión es, el enemigo no ve si estás alto, flaco, delgado, si se peina, si no se peina, si se arregla, si no se arregla. El enemigo no ve ni idioma ni cultura, el enemigo no hace acepción de personas tampoco. Él ataca a cualquier área, en cualquier situación. ¿Y cuál es la tarea del enemigo? Dividir, crear conflicto, que no haya unidad ni en las familias, ni en los trabajos, ni en las congregaciones, en ningún lugar, porque él es el padre de la mentira. Entonces, si nosotros pudiéramos entender el daño tan grave que causa el chisme a las personas, a la familia, a la iglesia, al pueblo en general, a un país, ¿sabe qué? Que todos viviríamos en unidad como Dios lo demanda. Pero muchas veces hemos minimizado esa parte del chisme. Muchas veces hemos minimizado ese andar comentando cosas que ni nos constan y que aun cuando nos consten no seguimos una directriz que está marcada por Dios de cómo se deben de arreglar ese tipo de situaciones. No, abrimos oídos al chisme y nos hacemos partícipes. Entonces ya no solamente lo comentamos, sino que le ponemos de nuestra cosecha. Y entonces es cuando se convierte en algo muy grave y muy complicado. Pero vamos a ver qué dice la palabra en Juan capítulo 17, en el versículo 21. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Juan 17, 21. También lo tenemos ahí en la pantalla para que sea también más sencillo el poder leerlo, el poder compartirlo. Dice, para que todos sean, ¿cómo? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú, ¿qué dice? Que tú me enviaste. Dice que tenemos que ser uno, no podemos estar separados, no podemos estar divididos. Yo voy a hablar en todos los términos iglesia, término escuela, término familia. En una familia, ¿qué es lo que destruye? Las palabras. El problema es que alguien diga algo y tú te la creas y lo tomes como una verdad. Y entonces eso va a causar
división, va a causar inconformidad. Pero aquí, ¿me pueden poner otra vez Juan 17, 21, si son tan amables? Aquí nos habla de algo muy especial, algo que Él está pidiendo para sus discípulos, para la gente que ya lo conoce. Él está pidiendo unidad. Él está pidiendo que la misma relación que hay entre el Padre y el Hijo sea la misma relación que pueda haber en una familia, sea la misma relación que pueda haber en una congregación, sea la misma relación que pueda haber en un trabajo, sea la misma relación que pueda haber en general. Pero ¿quién es el que busca que no sea? ¿Me pueden poner otra vez 17:21? Juan 17:21, que fue el que acaban de poner, si son tan amables. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Jesús nos vino a mostrar esa unidad, esa relación tan profunda, tan especial que había entre el Padre y Él. Dice, que también ellos sean uno en nosotros. Porque a través de la unidad que Él está diciendo, es como el mundo va a creer que yo soy tu hijo. Es Jesús diciéndolo. Si hay división, si no hay unidad, ¿cómo iban a creer que Él era quien era? O sea, llega un momento en donde a Jesús le preguntan, muéstranos al Padre. Y Jesús, ¿qué les dice? ¿Me estás viendo a mí? Así como soy yo, igualito, así es mi Padre. Porque yo no hago nada por mi propia cuenta. Yo hago, hablo y actúo lo que mi Padre me dice que tengo que hacer, cómo tengo que ser y cómo tengo que actuar. Por eso es que el mayor ejemplo que tenemos, o el mejor motivación que tenemos, o la mejor inspiración que tenemos, se llama Jesús. No es la persona que está a su lado. No es su esposo, no es su mamá, no es su papá, no es su hermano. Porque su hermano, su papá y todos ellos están llenos de defectos, igual que nosotros. El único perfecto, ¿quién es? Jesucristo. Él es digno de imitar. Pero el ruego de Jesús era ese. Jesús pedía que, Señor, que haya unidad. Ok, el chisme. Ay, pero ¿cómo vamos a hablar de chisme en la Biblia, no? ¿Cómo vamos a hablar de esas palabras que lastiman en la iglesia, que lastiman en una familia, que lastiman en un trabajo? Usted y yo estamos conscientes de que hay palabras ociosas que destruyen. Hay palabras que terminan con familias. Hay palabras que llegan a crear tanta confusión que se crea una enemistad en donde uno toma la decisión de decir, no te vuelvo a hablar. ¿A cuántos les ha pasado eso? Yo no sé si en su familia no pasa, en la mía sí pasa, ¿eh? Hace una semana me vi expuesta a algo así. Por chismes. Por chismes, por chismes, por chismes. Y resulta que uno que por ahí era ateo o decía que era ateo, hasta quiso hablarme de la palabra de Dios. Dije, gloria a Dios, ya te está entrando en la cabeza. Me vas a citar la Biblia, gloria a Dios. Cuando decía que era ateo, yo dije, gloria a ti, Señor, ya hasta leyó la Biblia. Qué bueno, no va a regresar vacía. ¿Sí? Y entonces siempre van a buscar la forma de sacarlo de balance, siempre van a buscar la forma de que usted crea esos comentarios que a nadie le constan, ¿eh? Porque eso es lo peor del caso. Vienen y hablan cosas que suponen, que asumen, y entonces van y sueltan todo ese veneno. Ok, vámonos a Números capítulo 12. Números 12. Y vamos a leer de los versículos 1 al 8. Allá hubo un chisme de dos personajes acerca de otro personaje. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés, ¿qué dice que era? Muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión,
¿Y qué hicieron? Se salieron los tres. Ok, ahí estamos en el 5, dice. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Tremendo, ¿no? Miren, el primero que está escuchando nuestros chismes, ¿quién creen que es? Pues Dios, porque Él está atento las 24 horas del día. Y Él sabe y conoce cada una de las cosas que hablamos cada uno de nosotros. Y entonces, estas gentes empezaron a hablar mal de Moisés. Yo no sé, a lo mejor Aarón quería ser el líder. A lo mejor Moisés lo mandó a hacer algo que no le agradaba. Y a lo mejor María, porque tremendo, eran sus hermanos, que era lo peor del asunto. Pero eso no pasa en la iglesia. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿Sí? Vea bien al que levantó la mano, ese es su hermano. Ese que levantó la mano es su hermano ahora en Cristo. ¿Cómo es posible que mi hermano en Cristo está hablando de mí? ¿Cuántos han tenido pleitos con sus hermanos de allá de su casa? ¿Cuántos de sus hermanos han hablado mal de usted? ¿Cómo es posible que su hermano o su hermana hablen mal de usted? Si tiene, porque tiene. Si no tiene, porque no tiene. Si hizo, porque hizo. Si no hizo, porque no hizo. Yo digo, esos han de ser españoles. Se lo dejo de tarea. ¿Por qué? Yo creo que nada más quieren molestar al prójimo, ¿no? Y muchos de nosotros en la iglesia caemos en el juego del diablo, porque escuché o porque yo asumí que el hermano fulano de tal me tiene mala voluntad, de seguro, y entonces voy y lo propago, ¿no? En lugar de aclararlo. Qué tremendo es que de tu propia familia haya envidia. Qué tremendo es que en tu propia casa, donde te criaste juntos, en donde les tocó comer igual, en donde los regañaron igual, resulta que si tú empiezas a prosperar un poco, tu hermano quiere tu lugar. Y entonces dice que ¿por qué? ¿Por qué a ti te va bien si él también se lo merece? ¿Por qué a ti te va mejor si él también se lo merece? ¿No? Y empiezan a inventar. Pero es por eso que anda haciendo. Seguro anda haciendo cosas malas. Seguro no anda haciendo las cosas bien. Pero empieza a prevalecer la envidia y la inconformidad. Entonces, nosotros tendríamos que ser agradecidos con Dios y de gozarnos cuando un hermano en Cristo o cuando un hermano de tu familia, alguien de tu familia está prosperando. Deberías de gozarte y de disfrutarlo y de darle gracias a Dios porque esa persona está bien. Pero pareciera que es al revés. Pareciera que quieren que te vaya mal, parecieran que quisieran que te enfermaras, parecieran querer recibir solo noticias de hoy no vino en los ministerios, ay no vino fulano de tal, ay qué bueno. En lugar de que digan, ¿qué le pasó? ¿Por qué no vino? ¿Por qué no está haciendo las cosas que Dios le mandó a hacer? Déjame, le voy a hablar, a lo mejor le puedo ayudar. No, entonces, ay no, qué bueno que ni vino, ¿eh? No, yo no lo soporto. Qué bueno que no está aquí, no. Oye, ya te enteraste que no voy a decir nombres, ¿no? Pero ya te enteraste en tu familia, ¿no? Que le está yendo bien mal a fulano de tal y resulta que es nuestro familiar. Y decimos, qué bueno, se lo merece. ¿Cómo es posible
que nosotros podamos decir que nos pone contentos el que le vaya mal a alguien. No debería de ser, ¿no? Yo acabo de leer en la palabra ahí en Juan, que fue 17:21. Decía, Señor, que la unidad que tenemos nosotros también la tengan ellos. Señor, hazlos uno, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Imagínense por un momento a Jesús diciendo, no, a mí no me mandó el Padre, yo soy el Hijo de Dios y yo también tengo autoridad y yo vengo porque yo quise. ¿En algún momento han leído algo en la Biblia en donde Él no se sujete a la voluntad del Padre? Él todo el tiempo está honrando al Padre, no anhela su lugar. Él reconoce su posición, pero Él no tiene envidia. Es más, Jesús no tenía envidia, que llega un momento donde le dice a sus discípulos, si se maravillan de lo que yo estoy haciendo, cosas más grandes van a hacer ustedes. Tremendo, ¿no? Ahora vamos a trasladarlo a nosotros, en la iglesia. Ay, ¿cómo la usa Dios, pastora? Gloria a Dios, la honra es para el Señor, pero el Señor te va a usar más. Y voltea y dice, ¿a Él? Ay, no. ¿Por qué lo va a usar a Él? ¿Por qué? No, Él no se lo merece. Él no es digno. ¿Según quién? ¿Según quién no es digno? Entonces empezamos en un detalle o en algo muy grave que se llama juzgar. Y cuando nosotros juzgamos, estamos metiéndonos en un terreno muy, muy grave. ¿Por qué? Porque al único que le es permitido juzgar al mundo es a Jesucristo. A Él le fueron entregadas esa tarea y esa llave. Pero resulta que ahora queremos ocupar el lugar de Jesús y nos volvemos los juzgadores del mundo. Y entonces viene esa palabra, porque a mí me la dijeron, pues no que eres pastora, pues no que mucho Dios, ¿no? ¿Quieren venir a hacernos tambalear en nuestra fe? Oye, pero ¿cómo tú te alegras? Porque entonces yo diría, ¿no? Digo, porque si alguien viene y me dice, pues no que eres pastora, no que mucho Dios, ¿no has leído la Biblia? Yo ya la leí. Pues no que eras ateo, pues no que tú no leías la Biblia, pues no que tú no creías eso. ¿Me explico, hermanos? Siempre va a haber un argumento en el ser humano para debatir. Si tú me dices, yo te contesto. Si tú me dices, yo me justifico. Si tú me hablas, entonces yo me defiendo. Pero entonces no existe esa unidad de la cual nos está hablando la palabra. Cuando uno empieza a juzgar, la imagen de esa persona, la imagen de la familia, la imagen de la iglesia, empieza a tomar una imagen equivocada que es puesta por el enemigo. ¿Y sabe para qué? Para dividir. Al enemigo le conviene que la familia esté dividida. Al enemigo le conviene que la iglesia esté dividida. Al enemigo le conviene que a todo lugar a donde usted vaya no haya acuerdos. ¿Por qué? Porque lo que destruye los trabajos del diablo es la unidad. Por eso Jesús clama por esa unidad hacia la gente, hacia los discípulos, diciéndoles, Señor, que así como tú y yo estamos de acuerdo, que así como que vengan y lo que me digan, yo creo que tú eres mi Padre y que yo soy tu Hijo, yo no me voy a mover de ahí. ¿Cuántas cosas no escucharía Jesús en su ministerio? ¿Cuántas cosas no habrá escuchado Jesús en su caminar diciéndole, tú no eres el Hijo de Dios? ¿Y él qué hizo? ¿Se la creyó? Él dijo, no, yo soy el Hijo de Dios. Oye, pero ¿cómo si eres el Hijo de Dios y te vienes a ayunar 40 días con 40 noches? ¿Por qué tienes que estar pasando hambre? Mira, ven. Si eres el Hijo de Dios, haz que se convierta en pan, cómetelo. Y él que dice, no, porque él sabía que el Padre tenía un propósito al permitir que él estuviera ahí. Y entonces cuando él dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y él empieza con esa batalla, con esa lucha. Entonces, cuando una familia es dividida, cuando una iglesia es dividida, cuando una relación es dividida, ¿sabe qué pasa? Hay un fracaso. Y el único que está ahí recibiendo la gloria
no es Jesucristo. No es Dios. Es el diablo que pudo entrar a ese lugar y destruir. ¿Cuántas familias en la antigüedad no se mataban? A ver, no se vaya lejos. En la época de mis papás, porque mi papá y mi mamá vienen de un rancho, de un pueblo de allá de Jalisco, y allá las armas eran para eso, ¿eh? Había pleitos de familias, ¿y cómo creen que se las cobraban? Matándose, se mataban las familias enteras. Trataban de matar a todos. Trabajo era que se encontraran en el pueblo, trabajo era porque como andaban con pistola, se mataban. Oiga, eso es demasiado apache, ¿no? Demasiado rudo. En el oeste, ¿cómo era? Igual. De verdad que porque ya aquí no se nos permite tener armas. Pero con nuestra boca destruimos a la familia. Con nuestra boca vamos y destruimos. No necesitamos un arma, no necesitamos un rifle. Con nuestra propia boca vamos y destruimos a esa familia que nació del mismo vientre que nuestra mamá. Y entonces muchos dicen, pero ahorita porque todavía está viva mi mamá, porque todavía está vivo mi papá, pero el día que ellos se mueran, no te quiero volver a ver. ¿En cuántas familias se ha dicho eso? ¿En un montón? ¿Y dónde está la unidad? ¿Dónde está la unidad? Esa unidad de la cual nos habla la palabra de Dios. Y sabe una cosa, en todo tiempo el chisme pues ha subsistido y ha existido, porque la humanidad pues estamos corrompidos. Entonces Jesús habla en su palabra, Romanos capítulo 3, en el versículo 10. Él ahí clarito lo dice. Dice, como está escrito, él es así puntual. ¿Y qué dice? No hay justo ni aún uno. O sea, yo ando de chismosa, o usted anda de chismoso, y nos sentimos en una posición moral superior a la de la persona, ¿eh? O sea, en ese momento yo me siento en una posición moral mayor de la persona para juzgarla. Y para decir, ella o él está haciendo mal. Cuando uno dice, ¿y tú? Porque ¿sabe qué hacemos? Apuntamos así. ¿Y cuántos nos apuntan a nosotros? Por eso la palabra dice que andamos viendo la paja del vecino y no vemos la viga que tenemos en el ojo. Eso es lo que ocasiona el chisme. Y entonces Jesús viene y dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Es importante, hermanos, que tomemos en cuenta eso. Cuando estamos chismeando, estamos juzgando. Cuando estamos chismeando y estamos juzgando, estamos ayudando al diablo. Nos volvemos ayudadores del diablo. Nos volvemos partícipes de ese pecado. Estamos contribuyendo con nuestro granito de arena a que las cosas se enciendan más. No somos pacificadores. Estamos abriendo los oídos a algo que no nos consta y debemos de ser muy cuidadosos y muy sabios en esa área. Estamos contribuyendo en contra de la iglesia, en contra de los hijos de Dios. Proverbios 18:21. ¿Qué dice Proverbios 18:21? Por favor. Ay, eso está muy fuerte. La muerte y la vida están en poder ¿de quién? De su lengua y de la mía. Y dice, y el que la ama, comerá de sus frutos. Y después también dice la palabra que de la abundancia del corazón, ¿habla qué? Y sí sabe que si no tuviéramos lengua no hablaríamos. Y la Biblia dice que la lengua es un miembro tan pequeño, pero tan poderoso, que desata vida o desata muerte. Por eso debemos tener mucho cuidado lo que andamos hablando. Por eso debemos tener mucho cuidado qué escuchamos. ¿Sabe que el chisme entra primero a través de alguien que lo habla y trabaja en su mente? Usted lo escucha. Y cuando lo escucha lo pasa a su mente. Y hay dos, o se forma una película bien loca
o lo corta. Porque el problema es cuando deja que baje a su corazón. Y entonces uno actúa por impulso. Y es cuando uno puede meterse en problemas muy graves. Dice la Biblia que de la misma boca, otra vez, ¿cuántos cristianos sabemos aquí? Gloria a Dios. No importa la rama, con que conozca y reconozca a Cristo, eso es lo importante. Ok. Es más, de la religión que quiera. Dice que de una misma boca puede proceder bendición y maldición. ¿Cuántos nos hemos visto expuestos a eso? Yo. Ok, no me digan que todos los que están aquí nunca han dicho algo bien enojados. ¿Verdad que sí? Hombre, cuando nos enojamos, que nos agarran en nuestros 5 minutos malos, y después uno dice, ¡oh! Chin, ya lo dije. ¿Sí o no? Claro, viene el arrepentimiento y demás. Santiago 3:10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Ahorita lo vamos a leer ahí. De una misma boca proceden bendición y maldición. Pero me gusta la última parte que dice Santiago capítulo 3 versículo 10. ¿Ya lo encontraron, chicas? Santiago 3:10. ¿Qué dice? De una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Qué dice abajo? Pero léanlo fuerte. Bueno, yo se los voy a leer. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Cuántas veces nuestros papás no nos sentaron porque peleamos con nuestros hermanos? Dijeron, a ver, así no es. ¿Cuántos les dijeron sus papás? Bueno, pues ahí está Dios diciéndonos como hijos. ¿Cómo es posible que con una boca que me alaban, que con una boca que me glorifican, que con una boca que pronuncian mi palabra, pueden estar hablando y juzgando y diciendo cosas que no deben de ser? A ver, les voy a decir algo. Así no es. A mí no me gusta. A mí no me agrada. Eso no está permitido, dice la palabra, que debemos de tener mucho cuidado. Ahora bien, cuando está el chisme que pulula, que está así como que hierve, que está así como que no se contiene en un lugar, ¿hay consecuencias o no pasa nada? Claro que va a haber consecuencias. El chisme trae un daño por triplicado, hermanos. ¿Por qué? El que cuenta, el que oye y al que se refiere. Fíjense qué tremendo. Implica a 3 personas. Yo voy, te cuento, yo lo escucho y al que están acusando. Porque si yo voy con Sol, pues no le voy a ir a contar una cosa mía, ¿verdad? Ni de ella. Si yo voy con Sol, voy a ir a contarle de un tercero. ¿Sí o no? Pero todavía voy y le digo, ay, pero no le digas a nadie. Te tengo confianza. Porque te tengo confianza, te lo voy a contar. Ay, no, ya lo pensé bien, mejor ya no te digo nada. Pero está esperando que yo le diga, cuéntame, porque está que no soporta decirlo. Yo no sé si sea así, pero normalmente así es. Uno está que la lengua le hierve, que me pregunte, para yo contarle. ¿Sí o no? Y entonces yo voy y le cuento. Si ella abre los oídos, también ella ya va a ser afectada. Y entonces nos ponemos a conversar de un tercero. Y el tercero a lo mejor ni sabe. El tercero a lo mejor ni se ha enterado. Pero lo peor del caso es que yo voy y le digo a Sol, a mí no me consta, O sea, te voy a contar un chisme que no sé si es verdad, pero te lo voy a contar. Te voy a contar algo que no me consta, algo que escuché. Por ahí se anda un rumor. Entonces, no me creas mucho.
Yo nada más te lo cuento para que tengas cuidado. Entonces uno voltea y le dice, a ver, pues ¿cómo estuvo el asunto? Eso no es. Ah, no, cuéntame. No, no te preocupes, yo no le voy a decir a nadie. No, tranquila. Top secret. Nadie se va a enterar de nada. Entonces yo abro el oído y viene y me dice, es que fulano dijo, oye, pero a ti te consta. No, pero es lo que andan diciendo. Y cuando el río lleva agua, ¿cómo va ese dicho? Que cuando el río hace ruido, ¿cómo va? Ya se me olvidó. Que cuando el río suena, ¿es que qué? Agua lleva, o sea que como que hay algo cierto. Entonces uno dice, no, pues sí, fíjate que puede ser. Con razón tiene este comportamiento. Ah, no, hombre, porque nos volvemos bien psicoanalistas. Con razón se comporta así. Ah, ya decía yo, algo está pasando. Y entonces empezamos a juzgar a la persona. Debemos de tener mucho cuidado. Números capítulo 12, versículos 1 y 2. María y Aarón hablaron acerca de su hermano Moisés. ¿Pero qué creen? ¿A poco creen que María y Aarón se salieron y lo contaron así? Oye María, desde allá, María allá y el pueblo. Oye María, ¿cómo? ¿A poco nada más Dios habla a través de Moisés? Y María, no, también puede hablar a través de nosotros. ¿Quién se cree Moisés que es? Y entonces María le contestaba a ella, es por la mujer esa morenita que se trajo de África. Porque era una cusita, la cusita era africana, era morenita. Esa mujer le trajo malas cosas. Sí, no, la culpa ni la tiene el pobre Moisés, es esa mujer con la que se casó. Pero yo se lo dije, ¿cómo te vas a casar con esa mujer morenita? ¿A poco lo estaban hablando así? No es cierto, hermanos, estaban hablando despacito. Estaban ahí en el chisme, hablaban bajito. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, oye, ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿Qué no ha hablado también a través de nosotros? Ay, pero ¿qué creen? No tenían que gritarlo. Jehová estaba escuchando. Dijo, ah, caray. Le dijo, a ver, vengan para acá. Vengan los tres. Los tres los quiero. ¿Pero qué crees, Moisés? Tú te quedas ahí y entonces voy a llamar a capítulo a María y Aarón. A ver, ven para acá, María y Aarón. ¿Qué les pasa? ¿Cómo se atreven a estar hablando de Moisés? Acuérdense que María también era usada y que Aarón también fue usado por Dios. Pero empezaron a utilizar ese argumento para crear un chisme en contra de Moisés. Ok, Números 12 en el versículo 10. Empezaron pues ya al decir la mujer cusita, pues ya empezaron a criticar a la morenita, porque pues a lo mejor no les gustó. A lo mejor no estaban de acuerdo, ¿no? Dijeron, ¿cómo te vas a casar con esa mujer? Y bla, 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 bla. Ok. Entonces, esta mujer, María, critica a su cuñada. ¿Y qué es lo que le pasó? Dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María, ¿qué le pasó? ¡Ay, qué tremendo! Le vino lepra. Dice, y miró a Aarón, a María, y he aquí que María estaba leprosa. ¿Y por qué creen que estaba leprosa? Por chismosa. Le cayó lepra. En otros casos también pasó. Sucedió en otras situaciones. Números 12, capítulo 13. Pero ahí hay algo bien importante. Si ustedes recuerdan, ahí déjenmelo, no me lo quiten. Hay una parte en donde leímos del 12, del 1 al 8, que dice que Moisés era como manso, tranquilo, no le gustaban los problemas, era bien relajado. ¿Y qué hizo Moisés? Clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes. ¿Por quién creen que estaba intercediendo? Por su hermana. Qué tremendo, ¿no? Resulta que el tercero del que están hablando es el que empieza a interceder por los que lo quieren perjudicar, ¿no? Es el que quiere interceder por aquellos que lo están poniendo en mal.
Ahora, aquí hay algo importante. ¿Cómo nos vamos a librar del chisme? Mateo capítulo 22, versículo 39. Ese se los dejo de tarea. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor, ¿no? Él es primero. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso nos libera del chisme. Eso nos libera del conflicto. Eso nos libera de poder ser libres en el nombre de Jesús. Números capítulo 12, versículo 3. Dice la Biblia que Moisés era manso, que más que todos los hombres que había sobre la tierra en ese lugar, él era bien relajado, él era bien tranquilo. Imagínense a Moisés igual que Aarón o igual que María. ¿Cómo hubiera terminado eso? En una guerra campal. Esa palabra es para mí. La tomo, que viene del Señor. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dios nos ha dado un espíritu de valentía y de dominio propio. Dígale al que está a su lado, debes de tener dominio propio. ¿Cuántos de nosotros caemos en el juego del diablo y reaccionamos a un comentario? Yo. Después nos arrepentimos bien feo, hermanos, pero mientras ya la regamos. Y cae uno en el juego del diablo. ¿Qué es lo que tiene uno que hacer? Embárrese de mantequilla espiritual y que todo se le resbale. Que todo se le resbale, que todo se le resbale, que todo se le resbale en el nombre de Jesús. Porque si no, vamos a caer en el juego del diablo. Pero ¿sabe qué tenía Moisés? Moisés no era un hombre envidioso, no era un hombre celoso. No era un hombre que se sintiera mayor que sus hermanos. No era un hombre que se jactara por ser el líder o ser la persona que Dios estaba utilizando en ese momento. No. Dice que él era bien relajado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el problema radica, hermanos, cuando nosotros dejamos que el enojo llegue, porque nos enojamos a tal forma que nuestra primera reacción, ¿cuál es? Nuestra vieja naturaleza. ¿Sí o no? Yo no sé si a usted le pase, pero uno siente como si fuera un vaso vacío en donde lo empiezan a llenar. Llega un momento donde ya no se soporta y explota. Ahí es en donde tenemos y requerimos la guía de Dios. Ahí es en donde tenemos que recordar de dónde fuimos sacados y de dónde fuimos rescatados. Ahí es en donde tenemos que entender los mandatos de Dios y que el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es fácil? No. Porque nosotros acabamos de leer en Romanos que dice que no hay ni uno justo aquí en la tierra, que el único perfecto es Jesucristo. Le voy a decir algo, la gente va a exigirle esa perfección. La gente, porque usted y yo somos cristianos, no lo van a entender, van a decir, miren, si reacciona enojado, lo van a condenar. Pero si se le resbalan las cosas, también lo van a condenar. En una, porque dicen que no tiene control, que cómo es posible, que dónde quedó su Dios, y si no lo hacen, van a decir, esos son mensos. No, somos mansos, no mensos. Y si los demás lo entienden o no lo entienden, no es problema de nosotros. Nosotros entendemos que el Espíritu Santo de Dios está trabajando en nuestro carácter. Y que el único que es merecedor de honrarlo, ¿quién es? A Jesús. Números capítulo 11 del 26 al 29. Dice, y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y como un joven dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? Oh, qué fuerte. Dice, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos.
Moisés, siendo Moisés, no dijo, ¿así que les pasa? ¿Cómo van a ir? Moisés le contesta a estas dos personas que eran usadas. Pero les voy a decir algo, ahí dice que ni siquiera se habían sometido a la directriz, y son los primeros rebeldes que van y le dicen, oye, ¿ya supiste que fulano y sutano andan ahí? Diles que no, ¿qué les pasa? ¿Y qué dice Moisés? O sea, resulta que tú eres mi intérprete, tú eres mi vocero oficial. O sea, ¿tú sientes los celos que debería de sentir? Yo no tengo celos. Le dice, ojalá Dios usara a todos así, ¿no? ¿Qué había en esas personas? Celos y envidia. El chisme empieza por celos y por envidia. Yo les hago una pregunta, ¿cómo por qué habla uno mal de otra persona? ¿Porque lo quieres mucho? No creo. Es porque algo no te agrada y algo te incomoda, justo o injusto. ¿Sí o no? Cuidado. Debemos de tener mucho cuidado en esa área. Moisés estaba firme en el área que Dios le había encomendado. Entonces, él dijo, mira, yo sé lo que tengo que hacer, no necesitas venir a decírmelo. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios si tenemos ese privilegio de poder compartir. Juan 10, 1 y 2. Dice, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ¿qué dice? Dice que es ladrón, dice que es salteador. ¿Qué les quiero decir? Cuando uno sigue el orden de Dios, Él se encarga de levantar y de exaltar a quien tenga que exaltar y de humillar y de sentar a quien tenga que sentar y humillar. Eso no nos corresponde a nosotros. Muy bien. Cuando Moisés clama en Números capítulo 2 en el versículo 13, que clama por la sanidad de María, es una forma de mostrarse humilde, es una forma de mostrar ese amor que él tiene a Dios, es una forma de dar cumplimiento al segundo mandato. Ahora, no era solamente porque era su hermana de carne, sino porque él entiende la posición en la que su hermana estaba. Nosotros sabemos que cuando una persona tenía lepra, ¿había cura? ¿Había un medicamento que lo pudiera curar? No. Más en la condición que ella estaba, dice que era como la nieve, o sea, que estaba totalmente cubierta. En ese tiempo a la gente que tenía lepra se le apartaba, se le sacaba de ese lugar, y en las afueras, en un lugar alejado, había una población en donde vivían todos los leprosos. La gente les llevaba comida y ¿saben cómo lo hacía? Arrojaba la comida, ni siquiera tenían el contacto con ellos. Quiere decir que había un rechazo muy fuerte hacia esas personas. Entonces, imagínense a Moisés intercediendo por esta persona, porque al final la lepra le apareció rapidísimo. No fue porque alguien se la contagió, no fue porque empezó poco a poquito, no. Dice la palabra de Dios que cuando ella cayó en ese chisme y cuando Dios habla con ellos, les da esa palabra, ¿qué sucede en ella? La lepra aparece. O sea que ya estaban, yo creo que preparándose para decir, a esta mujer no la vamos a llevar, no puede estar aquí porque iba a contagiar. Imagínense el peligro que había en la población en ese momento con esa mujer ahí. Y entonces, ¿qué hace Moisés? Moisés clama y le dice, Jehová, Señor, te ruego que la sanes ahora. Ni siquiera le dice, déjala que esté enferma unos meses para que aprenda la lección, porque algunos así dicen, ¿sí o no? Hay gente que tiene tan mal corazón que dice, ojalá y le dure por lo menos unos 3 meses, que no se muera, pero que sí le dure para que aprenda. ¿Cuántas veces han escuchado eso? Un montón de veces. En cambio Moisés no dijo eso, dijo, Señor, ahora, sánala ahora. Quiere decir que en él no hubo rencor. En Moisés no se quedó pensando, qué mala onda mis hermanos. Ni cayó en el juego de ellos, porque muchos de los que nos sentimos ofendidos, ¿qué hacemos? Caemos en el juego del chisme y de la queja. Entonces ahora yo voy y me quejo del que anduvo de chismoso.
Y sin darnos cuenta, caemos en el mismo juego. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mateo, ya vamos a acabar, Mateo 11:29. Mateo 11:29. Y Jesús se pone como un ejemplo en esta palabra. Jesús habla de algo, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy como manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús es como si dijera: aprendan de mí. Si ya me conocen, aprendan de mí. No se preocupen por lo que hacen los demás. Y entonces Jesús nos enseña en la palabra y dice que oremos por aquellos que hablan mal de nosotros, que amemos a aquellos que nos critican, que ayudemos a aquellos que buscan un mal para nosotros. En nuestra humanidad, yo diría que es prácticamente imposible. Pero a través del Espíritu Santo de Dios las cosas son posibles. A través del Espíritu Santo de Dios podemos interceder por esas personas que inclusive nos han causado tanto daño. El chisme es una necedad. Dígale al que está a su lado: es una necedad. Vayan subiendo los de alabanza si son tan amables. El chisme es una necedad, hermano. Quiere decir que solo los que son necios insisten en el chisme. Proverbios 26:11. Esa palabra es muy dura. Muy, muy dura. O sea que hay veces que por alguna situación caemos en el juego del diablo y chismeamos, ¿no? Pero luego decimos: no, ya aprendí la lección, ya no quiero volver a saber nada. No, yo no me vuelvo a meter en eso. ¿Cuántos han dicho eso? Y dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¡Fua! ¡Qué fuerte! La palabra, de hecho, llega un momento en donde Dios dice: no llamen necio a nadie, porque es una palabra muy fuerte. Pónganmelo de nuevo, Proverbios 26:11. ¿Eso provendrá del diablo, el chisme, o no? ¡Claro! Entonces, si yo les estoy diciendo y la palabra dice que chisme es pecado, y que cuando te vuelves necio y necio y necio, Proverbios dice así: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Cuántas veces hemos visto a esos animalitos que se vomitan y qué hacen? Van y se lo comen. Y uno dice: ¿cómo es posible? ¿Sí, verdad? Pues dice que cuando nosotros no cambiamos esa actitud, Dios nos pone en ese parámetro. O sea, ¿y saben por qué lo hace? Para que podamos entender. Nos está mostrando, nos está dando una figura, nos está tratando de ilustrarnos cómo sería. ¿Verdad que cuando ya leemos eso ya se oye bien fuerte? Entonces el chisme no es cualquier cosa. Ya cuando leemos eso decimos: no inventes, he caído en cosas horribles al andar hablando cosas que no debo de hablar. Ok, Proverbios 16:28. Proverbios 16:28. Tremendo, ¿eh? Dice: el hombre perverso levanta contienda. Ahí me voy a detener, no me lo quiten. El hombre perverso levanta contienda. Yo le voy a decir algo, hermano. Si usted y yo somos personas que nos la pasamos hablando mal de la gente, somos perversos. Si yo te hablo por teléfono para hablarte mal de la gente, soy perversa. Si yo te cito en mi oficina para hablarte mal de la gente, soy perversa. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y el chismoso, ¿qué hace? Aparta a los mejores amigos. Cuando tú vas y levantas una palabra de hablar mal de alguien, eres chismoso. ¿Qué es lo que estás buscando? División.
Estás buscando que la gente se divida. Y sí hay perversidad en tu corazón, porque después te vas a satisfacer de decir, yo gané, yo me salí con la mía. A mí dirán lo que quieran, pero logré esto. Ese es un corazón y una mente perversa. No participemos de eso. No participemos de eso. Eso es muy grave delante de la presencia de Dios. Mateo 5:9 es el contraste. Dice: bienaventurados los pacificadores. No me lo quiten. Dice: porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos topado con gente que te habla para hablar mal de medio mundo? Y tú le insistes, y le insistes, y le insistes. Ya no te fijes en eso. Ya olvídalo. Ya deja eso en paz. Y el otro insiste, insiste, insiste. Hay una palabra, es necio, es perverso. Eso puede pasar en alguien que no conozca de Dios, ¿eh? ¿A qué nos exponemos los que conocemos de Dios? A caer en el juego. A caer en el juego. Yo ya aprendí algo. Yo no vuelvo a caer en el juego de nadie, y menos del diablo. A ver, de todo me critican. Yo no sé a ustedes no los critican. A mí me critican un montón, ¿eh? Híjole, en mi familia soy la número 1 en criticarme. Es más, yo creo que hasta me pusieron un altar donde dicen: vamos a criticar a Nelly, vénganse todos. Y llevan sus veladoras y me ponen ofrendas. De todo me critican. Que porque sí como, que porque sí no como, que porque sí tengo un carro, que porque tengo 2, que porque soy cristiana y que hago lo contrario. Está bien, yo no sé si a ustedes los critiquen, pero no solo me critican, sino que se critican entre todos. Pero luego sí me acusan porque dicen: pues no que eres pastora, pues no que eres cristiana. Bueno, yo tengo hermanos que son católicos también, ¿no? Yo les digo: pues no que eres católico, pues no que eres ateo, pues no que eres testigo, pues no que eres santero. Digo, porque todos tienen una religión, ¿no? Al final. Pues no que eres, pues no que eres, pues no que eres. ¿Sabe qué, hermano? No importa lo que sea, no caiga en el juego del diablo. Y a mí Dios me está hablando hoy. Yo no vuelvo a caer en el juego del diablo. ¿Sabe qué haga? Bloquéelos. Bloquéelos. Porque si no van a estar fum, 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 y ore por ellos. Ya cuando las aguas se bajan, pues ya los desbloquean, ¿no? Y se le empiezan a decir: es que, ¿sabes qué? Que Dios te bendiga, ahí nos vemos, bye. Porque si no vamos a caer en el juego del diablo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia sí nos demanda y nos dice: yo les digo que se esfuercen, que sean valientes, que no caigan en el juego. ¿Quién les dijo que seguir a Cristo era de color de rosa? Estamos expuestos a caer en el juego. ¿Qué hay que hacer? Vamos a tener dominio propio. Y vamos a quitar esas palabras ociosas que hay de nuestra boca. Que Dios nos libre de andar hablando mal de la gente. No caigamos en ese juego. Ahora, si usted se enfrenta a alguien que le sigue insistiendo en el chisme, es una persona perversa, es necio. Yo no sé cuál sea la finalidad que pueda tener esa persona. ¿Ok? No caiga en el juego. Ni en su familia, ni en la iglesia, ni a ningún lugar a donde vaya. Porque, ¿qué cree? El chisme está en todos lados. Está en la escuela, está en el mercado, está cuando se sube al micro, está aquí, está ahí. Está en todos lados, porque el diablo se disfraza. Se disfraza de N cantidad de cosas. Pero ¿de quién depende si le va a hacer caso o no al diablo? De nosotros. Dice la Biblia: resiste al diablo y huirá de tu vida. Póngase de pie.